Shalom, shalom, mi nombre es Catherine y esto es Renaciendo. Quería darle la bienvenida en el día de hoy desde mi pequeño lugar donde estudio, donde trabajo, donde conozco cada día un poquitico más de la palabra del Señor y donde tengo todos los libros que me acompañan y que me ayudan a prepararme cada día más para el Señor. En este primer sábado del año, en este primer sábado del 2026, quería compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón. Estaba conversando con alguien, sosteniendo una conversación con alguien y esta persona me hizo una referencia a algo y esto trajo a mi corazón una reflexión que quería compartir con ustedes. La palabra del Señor se encuentra en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 13. Y es cuando el Señor envía a Noé, o sea, le da el mandato a Noé de construir un arca. En este momento estamos viviendo tiempos parecidos a lo que estaba viviendo Noé. Estamos viviendo tiempos donde abunda el pecado, donde abunda esa cantidad de personas que no quieren seguir al Señor, que no quieren adorarle, que no quieren creer en Él. Personas que están viviendo sus vidas como si Dios no existiera. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de todo esto y qué es la importancia de esta palabra. La importancia es que todos nosotros somos un Noé delante del Señor. Todos nosotros tenemos un momento en nuestras vidas en que el Señor viene a donde estamos y nos da un mandato o nos da una orden o nos dice algo que nosotros debemos hacer. Y seremos nosotros como Noé, estaremos adorando al Señor, recibiendo su palabra y cumpliendo lo que Él nos envía. La palabra enseña que Noé encontró gracia delante del Señor. En medio de este mundo lleno de pecado, en medio de un mundo que estaba lleno de personas haciendo lo malo, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, Noé encontró gracia y favor delante del Señor. ¿Por qué? Porque Noé era completamente diferente a los hombres y mujeres que vivían en aquel tiempo. Noé era un hombre que estaba enfocado en su familia y en la bendición de Dios. Noé era un hombre que solamente se preocupaba por servir al Dios que lo había llamado. Así que él encontró favor y gracia delante del Señor. ¿Estamos nosotros encontrando favor y gracia delante del Señor? ¿Están nuestras vidas, todos nuestros días, uno al otro, acorde a la voluntad de Dios? ¿Acorde a lo que el Señor nos ha enviado a hacer? ¿Acorde a lo que el Señor ya nos ha dicho que tenemos que hacer? El Señor, si necesita a alguien para servirle y predicar su palabra en estos tiempos, podrá contar con nosotros como contó con Noé. El Señor halló a Noé conforme a la voluntad de Él en ese momento. Y le dijo, necesito que me construyas un arca. Y le explicó a Noé específicamente cómo él quería esta arca. Le dio todos los detalles. Si vamos a la palabra del Señor, aquí nos vemos que Él explica el arad de esta manera: 300 codos la longitud del arca, 50 codos su anchura, 30 codos su altura, una ventana harás en el arca. Y ahí le va diciendo a Noé todo lo que él tenía que hacer con el arca. Esto nos enseña a nosotros que si nosotros tenemos un corazón dispuesto como el que tenía Noé a servir la voluntad y la palabra del Señor, vamos a entender palabra a palabra lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor le explicó específicamente a Noé cómo quería el arca. Y a veces nosotros decimos, pero ¿y qué hago ahora? Y el Señor me dijo a medias y no entiendo qué debo hacer después. El Señor nunca habla a medias. El Señor siempre dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Hace unos días escuchaba una prédica de un pastor que me envió mi mejor amiga y esta prédica hablaba de la presencia de Dios en un momento y de cómo Dios hablaba. Y él ponía un ejemplo de que él estaba con el micrófono hablando y decía, bueno, ahora si yo me quito el micrófono, los que están cerca de mí van a escuchar lo que estoy diciendo. Los que están un poquito más lejos van a escuchar, pero con más trabajo, lo que yo estoy diciendo. Los que están en otra sala, que no es aquí donde estoy, posiblemente no escuchen lo que yo estoy diciendo. Y él explicaba que así mismo es Dios. Dios siempre escucha. Depende de la distancia que estemos de Él, si vamos a escuchar lo que Dios está diciendo
o no. Porque Él siempre está hablando y está explicando específicamente cómo debemos hacer las cosas a través de su palabra, y muchas veces nos habla a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Pero esto no queda aquí. Noé, cuando el Señor le dio esta barbaridad de cosas que tenía que hacer, Noé no le dijo al Señor: pero yo solo voy a hacer eso, pero yo solo voy a construir esa arca. Pero ¿y cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a construir? ¿Y cómo llover? Porque en ese tiempo la tierra, dice la palabra, que irrigaba la misma tierra. O sea, ellos no conocían esa lluvia que nosotros vemos hoy de esa manera. Entonces, Noé no preguntó en ningún momento: ¿pero qué lluvia? ¿Pero y yo solo? ¿Pero y con qué materiales? ¿Pero cómo lo hago? Noé recibió la palabra que el Señor le dio y él empezó a obrar y a hacer conforme a la palabra que el Señor le había dado. Él no cuestionó al Señor. Él no le preguntó cómo lo iba a hacer. Él no le preguntó con quién lo iba a hacer, qué tiempo iba a demorar. No, la palabra enseña que y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él no se quejó del clima, él no se quejó de la soledad, no se quejó de los que se burlaban de él, porque él estaba construyendo un arca a la vista de todo el mundo. Todo el mundo estaba viendo lo que él estaba haciendo. Esto no era un barco chiquitico que él podía esconder. Era un barco inmenso, era un barco gigante, era un arca. Él no le importaron las burlas, no le importaron las opiniones, no le importaron lo que decía nada, porque él tenía una palabra de parte del Señor. Y tú que me estás escuchando en este día también tienes una palabra de parte del Señor. Porque Dios, al que llama, siempre capacita. Y Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, como vimos aquí en este canal a través del libro de Marco Bruni. Si tú estás íntimo con el Señor, si tú estás acercando a Él y a su palabra, si tú estás viviendo la vida que Él tiene para ti, Él te dio una palabra y te dijo qué tú tienes que hacer y te explicó cómo hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿estás haciendo como Noé? ¿Todo conforme a la voluntad de Dios? ¿O estamos quejándonos, estamos poniendo excusas, estamos diciendo estoy solo, me siento solo, ¿quién me ayuda? ¿Cómo lo hago? Se están burlando de mí, no creen en mí, no creen que fuiste tú el que me envió, no creen que fuiste tú el que me dio esta palabra, no creen, no creo yo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos como los de Noé, tiempos en que Dios nos está llamando a ser separados del mundo. Estamos llamados a ser separados de lo que está sucediendo ahora mismo allá afuera. Y el arca de nosotros hoy en día es mucho más difícil que la de Noé, porque nuestra arca es espiritual. El arca de Noé era física. Noé tenía que hacer un arca que era visible. Pero el arca de nosotros es un arca en nuestros corazones. Un arca donde podamos sellar dentro de nosotros su palabra. Dice la palabra que vino la palabra, valga la redundancia, que el Señor le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Qué palabra tan linda, qué palabra tan bonita. Te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, tú me has visto justo delante de ti? He sido justo delante de esta generación. He sido justo delante de todo lo que está sucediendo en el mundo. Estoy haciendo lo que tú me has llamado. Estoy haciendo tu palabra. Estoy cumpliendo lo que tú me has asignado, como lo hizo Noé. ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos aún no hemos empezado? ¿Cuántos aún estamos esperando que el Señor nos diga qué hacer? ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera hecho esta arca? Porque Dios había escogido a Noé. Dios nos llama, pero Dios nos llama no a que estemos sentados en un lugar. No que olvidemos quién es Él. No que olvidemos de dónde hemos salido. Dios nos está llamando a vivir una vida conforme a su palabra. No importa la generación que exista allá afuera. No importa lo que esté sucediendo afuera. Tú tienes una palabra como la que tenía Noé. Y es tu responsabilidad construir tu arca para ti y para toda tu familia. Necesitas construir
un arca en el Señor, un arca en su fundamento, un arca con su palabra, un arca que pueda protegerte, que pueda ser de refugio contra todos los embates del enemigo. ¿Cómo está tu arca? Esa arca que Dios te dijo que tienes que cuidar. Tenemos un corazón que muchas veces quiere muchas cosas que al Señor no le agrada. No pongamos más excusas. Construyamos nuestra arca y hagamos conforme a lo que el Señor nos prometió. Hagamos conforme a lo que el Señor nos ha dicho. Porque Dios está esperando que como Noé construyamos nuestra arca. Para que puedan entrar nuestras familias, nuestros amigos y podamos hacer lo que Él quiere, que es salvarnos de esta generación y de todo lo que estamos viviendo en este momento. No esperes más. Comienza a construir tu arca. Porque ya Dios te dijo todas las especificidades para que tienes que hacerla. No esperes más. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.